La clase de hoy nos va a permitir abordar no solamente el tema del urbanismo cruzando distintos siglos, distintos países, sino que vamos a traspasar el continente europeo hacia el continente americano. Así que por eso el título es Urbanismo en los siglos XV y XVI, de las ideas urbanas europeas a la formación de la identidad americana. ¿Qué es lo que pasa en la Italia del siglo XV? Que ustedes ya obviamente han tenido un contacto bastante profundo a partir de la arquitectura, pero digamos que en el tema de las ciudades hay un proceso de renovación que lo podemos establecer en cuatro puntos. Por un lado, hay mejoras en la estética urbana, hay nuevas relaciones entre la arquitectura y su espacio urbano inmediato que les van a sonar conocidas. También hay ampliaciones o adiciones de ciudad, pero sin duda que lo más importante va a estar en las búsquedas teóricas sobre la concepción del urbanismo. Uno de los autores que vamos a tomar para esta parte de la charla es Franchetti Pardo, que en el libro Historia del Urbanismo del siglo XV y XVI trabaja justamente el tema italiano. Algunas partes las voy a leer, otras las leerán ustedes más tranquilos. En referencia a esas cuatro líneas que marqué al principio, Pardo señala que la segunda línea venía dada por la búsqueda de nuevos tipos de construcción y por las repercusiones que ésta tenía, las interrelaciones que habían de establecerse en los tejidos urbanos preexistentes. En efecto, los nuevos tipos de construcción requerían a menudo cambios en el trazado de las calles, en la conformación de las plazas o plazuelas o espacios abiertos que se abrían en la densa trama urbana e incluso en la distribución de la propiedad del suelo. La tercera línea de renovación era la relacionada con los problemas de ampliaciones o adiciones que llegaron a modificar la dimensión y la organización jerárquico-funcional de los tejidos urbanos de algunas de las ciudades italianas de tamaño medio. La búsqueda teórica constituye finalmente la cuarta línea de evolución del proceso de renovación urbanística y como ustedes están viendo en la imagen, ahí tenemos uno de estos ejemplos que es el Piazza della Annunziata en Florencia, donde vemos esta suerte de transformación urbana necesaria a partir del proyecto arquitectónico. En la cultura renacentista, el problema de la ciudad adquiere una singular importancia. A mediados del siglo XV toma cuerpo entre los arquitectos e ingenieros toscanos la convicción de que el organismo urbano podría ser considerado como un conjunto perfectamente diferenciable en base a un modelo formal, previsto y de valor general. En otras palabras, se llega a la convicción y se formuló la esperanza de que la ciudad en cuanto a organismo podía ser perfectamente proyectable en cada una de sus partes. Este es un concepto totalmente nuevo que aparece ahora en el Renacimiento de la ciudad como un objeto de proyecto. Hasta acá veíamos intervenciones urbanas, determinadas características que nosotros podemos analizar de la relación de la obra de arquitectura con su entorno urbano o intervenciones por ahí más puntuales, ¿sí? En el hecho de proyectar la ciudad. Pero aquí va a aparecer la idea de proyecto urbano a diferencia de la existente de planificar la ciudad sobre el territorio, por ejemplo, en el caso de Mileto, como en su momento hemos visto, o la experiencia romana, pero aquí va a haber una concepción más ligada a la arquitectura y basada fundamentalmente en el tema de proyecto. Hay tratadistas muy importantes que producen este pensamiento, tanto escrito como gráfico, y que los principales que veremos, algunas cuestiones muy puntuales, van a ser León Battista Alberti,
Filarete, Di Giorgio Martini y Leonardo da Vinci. La ciudad, seguimos con nuestro autor de cabecera en este tema, la ciudad en cuanto a organismo podía considerarse como objeto destinado a permanecer en el tiempo al estar dotado de su intrínseca unidad y plenitud formal y dimensional. Esta concepción de la ciudad como ciudad objetiva y diseñada es sin duda alguna el elemento más innovador introducido por la cultura renacentista del siglo XV toscano. Número y geometría están en la base del pensamiento arquitectónico y urbanístico de los arquitectos toscanos del siglo XV, pero también nuevos hábitos de vida, en donde lo urbano, público o privado, formaba parte de una escena que definieron el ámbito arquitectónico. Alberti inaugura toda una tradición de tratadistas, como lo hemos visto, y desde el arte urbano le aplican las mismas nociones que para la arquitectura en términos de proporción, regularidad, simetría, perspectiva del edificio, etcétera, ¿no? Desde el prólogo de Rea Edificatoria, señala Franchetti Pardo, aparece claramente señalado el papel central del arquitecto en la sociedad. De sus obras dependen en gran parte la seguridad, la autoridad y el decoro del Estado. Dividiremos el área de la ciudad, señala Alberti, de tal forma que los forasteros tengan viviendas separadas y hechas a propósito para ellos. A esto responde también el concepto de la división jerárquica de las ciudades según zonas de uso. Según Alberti, estas debían ser elegidas en relación con el prestigio, con las razones de higiene urbana, con el fin de que el uno y las otras contribuyan al decoro de la ciudad. El principal ornamento, nuevamente señala Alberti, de la ciudad está constituido por sus calles, por el foro, por cada edificio y por su posición, construcción, forma y colaboración. Fíjense qué importante las reflexiones de este arquitecto para ir formulando un nuevo cuerpo teórico distinto en la reflexión sobre una ciudad que muestra los cambios a la par que se van haciendo en la arquitectura entre el medioevo y este renacer de lo clásico, pero que parte justamente también de un análisis de la realidad del presente. Filarete es tan conocido por ahí por su tratado de arquitectura como por uno de estos ejemplos urbanos, que es el de Forcinda. En definitiva, es una ciudad completamente planificada y por lo tanto perfectamente proyectable, al menos dentro de los límites que significaba el término proyectar en la Italia de mediados del siglo XV. Precisamente por esto, es decir, precisamente porque es proyectable, Forcinda es también una típica ciudad del Renacimiento, es decir, una ciudad sobre la tierra que no se confronta con la ciudad celeste, con la ciudad ideal se refiere, ¿no? Una ciudad en la que predominaba la confianza humanística en el hombre, en su razón, en su capacidad de edificar, el homo faber, artífice de sí mismo y de su fortuna. Ahí tenemos la planta de Forcinda. Fíjense que el urbanismo renacentista parte de la geometría, pero parte de la definición de un límite, parte de la definición de una muralla donde el conocimiento de la ingeniería de aquel momento se concentra mucho en este sector porque, bueno, es el elemento defensivo y hacia adentro es hacia donde puede crecer esa ciudad. Por lo tanto, la geometría está determinada por este límite totalmente proyectable y hacia adentro busca esa razón de ser en la forma geométrica que le permita también poder lograr un orden específico. Fíjense ese anillo medio de calle que va a circunvalar el crecimiento de la ciudad, como también en función de la cercanía o lejanía respecto de la muralla, va a tener espacios abiertos de carácter diferente, ¿no? Di Giorgio Martini también en su tratado, en la introducción,
señala que teniendo la ciudad razón, medida y formas del cuerpo humano, describiré ahora las circunferencias y particiones de la misma, una vez extendido en tierra el cuerpo humano, fijando una cuerda en el ombligo y trazado con el otro extremo de la cuerda una forma circular, se obtendrá un diseño semejante a las formas cuadradas y anguladas de la ciudad. Aquí vemos esta idea también del cuerpo humano como elemento generador de las principales formas geométricas y tantas veces llevado a las plantas o a las fachadas de la arquitectura, como nuevamente aparece en el diseño urbano, ¿no? Los esquemas geométricos de los recintos amurallados diseñados por Francesco Di Giorgio han servido de base para los posteriores desarrollos del tema urbanístico relativo a la relación entre técnica defensiva y formas de la ciudad. Pero las ciudades, o mejor los tipos de ciudades, delineadas y compendiadas por el arquitecto sienés, son algo más que ejercitaciones culturalistas o modelos ideales. Son, por el contrario, el índice o el elenco razonado de cuanto en aquel momento constituía el bagaje ya actualizado y utilizable de forma realista en materia urbanística. Y Leonardo da Vinci, obviamente sin necesidad de presentarlo, pero quizás sin conocer su aporte al urbanismo. En sus apuntes dice Franchetti, Leonardo considera la ciudad como lugar en el que se vive entre gentes llenas de infinitos males. Es decir, él considera que en el antiguo organismo urbano, como consecuencia de las modificaciones realizadas a lo largo del tiempo en el tejido de la ciudad de piedra y en el contexto de la ciudad viviente, ha surgido un nuevo modo de ser y de aparecer la ciudad y una nueva forma de vivirla y comprenderla. Esta relación entre el comportamiento social y el urbanismo es algo que se da muchas veces en la historia y lo tenemos en el presente. Es todo un debate de si es el espacio el que condiciona para mal o para bien a las personas en sus relaciones, en sus actividades, o es justamente esa sociedad la que no se acopla con ese espacio y en definitiva lo degrada. Aquí claramente Da Vinci está hablando de la necesidad de modificar ese espacio para modificar el comportamiento social, ¿no? El precioso diseño de Leonardo da Vinci de la ciudad de Imola, a medias entre relieve y proyecto, pone a su vez las bases para afrontar el tema de la intervención urbanística en centros urbanos de mediana dimensión, según un modelo que se hará luego habitual en pleno periodo manierista. Ahí tenemos el proyecto de Imola, vemos distintas características de su trazado. Y otros casos de ciudades ideales, como el de Giorgio Vasari o el de Pietro Cattaneo, van a ser parte de todo el repertorio de proyectos urbanos que la mayoría no han logrado concretarse, pero algunos, como el de Palmanova, sí nos permite justamente visualizar, en este caso, la dimensión de la concreción de una idea tan pura como puede ser estas nacidas desde la geometría. Cuando digo pura no me estoy refiriendo a ni mejor ni peor, en términos quizás la contraparte no es lo impuro, sino lo orgánico, ¿no? Acá lo que se preserva evidentemente es la forma geométrica y claramente esto que mencionábamos, la definición a partir del foso, a partir de la muralla, como un límite que de por sí no le permite crecer a la ciudad. Es decir, la ciudad crece en, en esas dimensiones y crece dentro de una manera también estructurada y ordenada. El caso de España
Es importante, es muy significativo también para nosotros porque justamente la colonización americana va a ser llevada adelante a partir de España y de Portugal. Lo italiano irradia en el mundo europeo y por lo tanto lo italiano va a conocerse en lo español, pero España va a tener su propia experiencia urbana, ¿no? Y principalmente en el Reino de Castilla. Aquí podemos hablar como antecedentes el castro romano en las ciudades españolas, que es algo que está muy presente, una rica experiencia urbanística del medioevo español, la ciudad ideal de Exímenis, que es el tratado por ahí franciscano más importante que va a llevarse en la época, y la ciudad ordenada del 1500 español, ¿no? Decíamos respecto del castro romano, hay muchas ciudades, Tarragona, una de ellas, Tarragos en su momento, eh, ciudades fundadas por los romanos de importante tamaño, donde la muralla, el cardo, el decumanos, determinados edificios públicos como el anfiteatro que estamos viendo arriba a la derecha, eran significativos y determinantes del desarrollo de ciudades, ¿no? Ya lo hemos visto como las ciudades medievales tienen una gran parte de ellas su origen en estas fundaciones romanas, mucho más cuando estas fundaciones habían llegado a un nivel de evolución muy significativo. Todavía cuando uno recorre las calles de Tarragona, se encuentra como la ciudad nueva, la ciudad del siglo XIX, le va haciendo lugar a las ruinas para que coexistan dentro de estos propios espacios de circulación o de recreación, ¿no? Y dentro, decíamos, de los tratados, ahora cambiamos de autor, ahora vamos a trabajar bastante con Fernando de Terán y un libro muy importante que se llama El sueño de un orden, eh, porque en realidad hay una cantidad, hay los autores más tradicionales que hemos leído para entender Europa, por caso Benévolo, hablan muy mal del urbanismo americano, con un gran desconocimiento, con una mirada muy simple, entendiéndolo como una mala versión de lo italiano, cuando en realidad, como venimos diciendo, no hay ninguna intención de copiar lo italiano más allá de alguna influencia que ha tenido en el pensamiento, sobre todo en el español, ¿no? Por lo tanto, encontrar digamos, los valores de la identidad americana requieren un análisis más complejo que los que vamos a ver próximamente, ¿no? Eh, Así que El sueño de un orden va a ser uno de los libros de cabecera para esta parte española o hispanoamericana que vamos a tratar. En ese sentido, la ciudad teórica de Exímenis es justamente un tratado que va a tener una influencia bastante importante en América y particularmente en Argentina y especialmente en la Patagonia, porque este tratado franciscano va a servir también de inspiración o de consulta a muchas órdenes que han venido para nuestro continente, especialmente a nuestro país, por ejemplo, la orden de Don Bosco, ¿no? El franciscano Ximenic, dice de Terán, adelantándose a los tratadistas italianos del Renacimiento, describe en 1380 en su Doxé del Crestiá lo que él entiende como la ciudad ideal, esta ciudad modélica, de forma cuadrada, plaza central y dividida en 4 cuarteles, con sendas plazas secundarias, constituye también uno de los más directos antecedentes de la ciudad hispanoamericana. Acá vemos en parte esa tradición
romana, pero también una evolución hacia estas formas geométricas que van a ser dominantes, pero producido todavía en un contexto medieval, o sea, bastante antes de lo que vamos o lo que hemos visto como los tratadistas italianos. Sin embargo, esa regularidad no está vinculada a una expresión geométrica en la búsqueda de la forma pura del proyecto, etcétera, como veníamos viendo en el caso italiano, sino que claramente está más vinculada a una cuestión de razonabilidad y de funcionalidad. Es un trazado fundamentalmente pragmático. Cuando necesita el espacio lo abre, cambia, modifica las parcelas sin preocuparse demasiado o casi nada por la forma geométrica, pero sí por la funcionalidad de este asentamiento, ¿no? Una evolución un poquito más acabada y mucho más cercana en el tiempo, por ahí lo tenemos en el caso de Mancha Real, y vamos viendo de alguna forma cómo este pensamiento medieval con ciertos condimentos de tratadistas, tanto de Ximenes, que tiene obviamente mucha influencia en España, como lo que va llegando de Italia, de alguna forma va a empezar a conformar este urbanismo español, pero siempre haciendo esta enorme diferencia entre el tratadista italiano, el arquitecto, el que trabaja esencialmente en el proyecto urbano, y aquí que hay una búsqueda de una planificación mucho más ligada a cuestiones pragmáticas, como puede ser la producción del suelo, como puede ser la funcionalidad, ciertos temas de defensa, etc.